Buenas tardes, vamos a comenzar esta segunda sesión que se titula Mutaciones urbanas generadas por proyectos inmobiliarios en grandes metrópolis. En esta sesión nos acompaña Pablo Chicolela, ¿sí lo pronuncio bien? Chicolela, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, Daniel Sanfellini. Mucho gusto y bienvenido. Y Andrés Jiménez Corrales, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Bien, sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra a Pablo Chicolela. Voy a leer una pequeña semblanza curricular. Es doctor en Geografía, de Ordenamiento Territorial y Urbanismo por la Universidad de Sorbona de París, licenciado en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, director de la Maestría de Políticas Ambientales y Territoriales de la Universidad de Buenos Aires, director del Programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. En fin, su currículum es muy extenso, pero yo creo que es más interesante su presentación. Le damos la palabra y bienvenido, tiene 25 minutos. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, todas. Es un enorme placer para mí estar aquí, volver a estar en México, que es una de mis, como suelo decir, mis segundas patrias académicas, un país que me ha estimulado a venir muchas veces y me ha ayudado para estar presente y compartir con los colegas mexicanos y del resto del continente habitualmente. Así que estoy muy contento, muy agradecido a los organizadores y los felicito también a los organizadores por poner en debate un tema tan interesante y de manera tan oportuna en estos días, en estos tiempos. Bueno, ese es el título, largo título del trabajo, que es un trabajo que comparto con la urbanista Iliana Miñaki, y de una manera más extensa con un equipo muy numeroso de investigación del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, multidisciplinario, un equipo multidisciplinario, y bueno, con quienes venimos trabajando hace ya unos 15 años sobre estudios de desarrollo territorial y trabajos sobre las dinámicas metropolitanas. Bueno, el nombre del trabajo, que es ese tan largo que figura allí, en realidad yo me voy a permitir, a riesgo de tener que correr un poco por el poco tiempo que tenemos, me voy a permitir ampliar un poco esa idea inicial del trabajo para incorporar algunas ideas más genéricas que me parece que son pertinentes a este seminario, más allá del estudio de caso que voy a desarrollar en la segunda parte de mi exposición. Y básicamente por esta idea de lo que sería el punto de partida de las reflexiones, o un punto más amplio de las reflexiones que convoca en buena medida este seminario, que tiene que ver con la metamorfosis territorial urbana metropolitana en América Latina, y que se encuadra, a mi manera de ver, dentro de lo que podríamos llamar una trilogía explicativa, unas tres patas que nos permiten, entre otras, ¿no? Pero a mí me interesan estas, que nos permiten entender lo que está pasando en nuestros países, en nuestras grandes ciudades, en nuestras grandes metrópolis en América Latina. De un lado, la tercera y cuarta revolución industrial o científico-técnica y el nuevo paradigma científico-técnico-informacional que se deriva de estas dos fuertes transformaciones recientes, una desde los años 70 en adelante, la tercera, y la cuarta que se está sumando ahora en estos días. Poco a poco se va consolidando la idea de una cuarta revolución. El proceso de globalización, que para mí, igual que para otros colegas que me antecedieron en la palabra, es indisoluble la globalización es indisoluble del paradigma o de la ideología dominante en términos económicos, que es el neoliberalismo. Y también en el cambio en el modo de regulación, es decir, paso de un modo de regulación fordista a otro neoliberal, postfordista o acumulación flexible, especialización flexible o como le llamemos. Y la tercera pata sería la crisis actual del capitalismo y el predominio de la acumulación financiera y su derivación inmobiliaria.
Por eso, en general, quienes estamos investigando estos temas en estos años, vinculamos las dos fracciones del capital cada vez de manera más íntima, capital financiero y el capital inmobiliario en nuestras ciudades. Yo me voy a detener unos minutos en esa última pata, porque de las otras dos, bueno, hemos hablado, hay mucho trabajo, y me parece que es importante hacer énfasis no solamente en la transformación reciente del capitalismo y esta fase financiera dentro de esta etapa de este régimen de acumulación actual, que como bien decía el amigo y colega Rodrigo, y creo que lo planteaba también muy fuertemente a partir de las reflexiones de Arrighi, José Gasca, es decir, cómo estamos en una fase de financiarización dentro de una misma etapa del capitalismo. Es decir, no es la primera vez que sucede entre crisis y crisis del capitalismo, entre etapa y etapa del capitalismo, entre ruptura y ruptura, un proceso de profundización de la acumulación financiera. En definitiva, estamos en una etapa de crisis y donde está predominando esta forma de la acumulación. Y en ese sentido hay que replantearse de alguna manera el papel del Estado y el territorio en el capitalismo en crisis, es decir, la ruptura de los periodos de larga duración en la organización política, social y económica de los territorios y cómo está afectando tanto las políticas económicas de corte neoliberal en nuestro continente, por ejemplo, y la forma en que el Estado se ha transformado para responder incluso más allá de los posicionamientos ideológicos que han predominado en el continente en los últimos 15 años. Es decir, más allá de posturas abiertas y explícitamente neoliberales, o posiciones que, según la diversa literatura, llamamos de izquierda, progresistas, de camino al socialismo, o despectivamente populismo a veces, ¿no? Bueno, precisamente la crisis de la que estamos hablando, que es una crisis no de los capitalistas que siguen vivitos y coleando y arruinándonos la vida, sino de cómo funciona el sistema. Crisis en el sentido de que el sistema capitalista ya no puede funcionar como hace 20 o 30 o 40 años atrás. Entonces, la crisis es de alta complejidad, económica, financiera, social, política, ambiental y ética. Tiene toda esta complejidad y todas estas lecturas. La ruptura de los códigos del capitalismo keynesiano, del que veníamos hasta los años 70, en América Latina quizás hasta los 80, en algunos países un poco más también. Financiarización, acumulación por desposesión, de lo que se habló ya, no voy a abundar en eso, y nuevas formas de extracción de plusvalía. Evidentemente están mostrando que algo está podrido no en Dinamarca, sino en el capitalismo global. Hacia un cambio entonces en el modo de producción, vamos hacia un cambio en el modo de producción, hacia una nueva etapa del capitalismo disparado por la cuarta revolución industrial y tecnológica. Me sorprendió mucho, es decir, no me sorprendió porque yo estoy un poco en esa postura, pero me agradó mucho, de un lado, ver en un viaje reciente, el año pasado, a París, la literatura enorme que hay sobre el fin del capitalismo. Los economistas y los politólogos están sumamente preocupados por algunas reflexiones, algunos síntomas de que el capitalismo así ya no puede seguir. Bien. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, muchas cosas nuevas. Bueno, se está estructuralizando la expulsión de enormes masas de población, distintas formas de desplazamiento, etc. Por otra parte, una intensificación de la socialización virtual a través de las redes sociales. La potencia que empiezan a tener algunas nuevas tecnologías que empiezan a saber todo sobre nosotros, todo. Para todo el mundo que circula en Internet, si quieren, saben que yo estoy alojado en el Hotel Radisson. Ya me están mandando propuestas para venir a México dentro de una semana y alojarme en distintos hoteles, entre otros el mismo hotel donde estoy. Inteligencia artificial, automóviles autónomos. Es decir, estamos yendo hacia un capitalismo orwelliano, es decir, hacia un nuevo urbanismo motorizado por esta forma del capitalismo, un nuevo urbanismo que se está construyendo sobre otro que todavía no terminó de consolidarse, el de la tercera revolución industrial, el de lo que llamamos muchos de nosotros la ciudad neoliberal. Todavía no consolidado y ya estamos avanzando hacia una nueva forma de urbanismo. Quizá estamos avanzando hacia una distopía urbana. Me hace acordar mucho las imágenes que uno puede empezar a ver en algunos lugares metropolitanos de América Latina,
de los filmes de ciencia ficción, es decir, esa dualidad tan fuerte que hay, o trialidad muy fuerte que hay en las distintas capas sociales. Y como empieza a haber población muy pobre que trafica, por ejemplo, debajo de las autopistas, debajo de lo que sería, por ejemplo, aquí el segundo piso del periférico, en otra ciudad, en Medellín, por ejemplo, aparatos de alta tecnología. En fin, estamos yendo hacia otra cosa que todavía no sabemos qué es y apenas hemos estudiado no suficientemente lo que le ha acontecido a las ciudades. Le hemos puesto muchísimos nombres. Hay allí algunos artículos que hablan de 100 neologismos para referirnos a la ciudad, a los nuevos nombres que le damos a la ciudad, a las grandes metrópolis y a los procesos urbanos. Y eso no parece haber echado solamente luz, sino también sombra y oscuridad sobre los procesos urbanos. Paralelamente, estamos ante el ascenso de los nacionalismos, populismos, ultraderechas en todo el mundo, un populismo de derecha o de izquierda. En todo caso, estamos avanzando hacia formas de gestión a nivel nacional que tienden al autoritarismo. Y me parece que esto tiene que ver con esta propia crisis de la que estábamos hablando, que muestra actualmente el capitalismo. Es decir, un capitalismo que se vuelve más y más incompatible con la democracia. Ya sea a través de populismos de derecha, como se asoman en Europa, o acá al norte de este país, por ejemplo, o incluso de izquierda, caso Maduro, caso Ortega, por ejemplo, en Nicaragua. Algunos síntomas específicos de la crisis, muy rápido: dificultades del capitalismo para reproducirse. Si no hay crecimiento, el capitalismo entra en crisis. Insostenibilidad de las expectativas históricas de crecimiento al 3% anual. Harvey dice por allí que vamos hacia el crecimiento cero en el mundo y que además se produce un fenómeno que él llama estrés económico o estrés financiero, y que tiene que ver con la cantidad de inversión necesaria para sostener un ritmo de crecimiento que antes, hace 20 o 30 o 40 años atrás, era natural. El núcleo de esa crisis está en un vínculo controvertido entre el capital productivo, el capital especulativo. Ya lo han señalado, creo que José Gasca, la brecha que se abre entre el capital productivo y el capital especulativo. Capital especulativo y el capital productivo. Precarización de la relación salarial. El salario ya no garantiza quedar fuera de la pobreza. Nos están pasando muchas cosas de las cuales quizá todavía no hemos dado suficiente cuenta. Es decir, hace 30 años atrás, tener un empleo en el sector público o un empleo formal en cualquier lugar parecía que garantizaba estar fuera de la pobreza. Bad news, ya no. Regreso al recurso de la esclavitud, además, o la semiesclavitud como fuente de ganancias extraordinarias. Fíjense a qué cosas extremas está teniendo que recurrir el capitalismo para poder seguir vivo. Exacerbación de la acumulación por desposesión, regreso a formas de acumulación primitiva, avances de la economía de casino, de plástico, de endeudamiento no solo de los países, sino particularmente, y esto es lo muy preocupante, de las familias y de individuos, crisis que ya han llevado al estallido de crisis crediticias e hipotecarias en los últimos 10 años, 10, 12 años, cada vez más frecuentes. En Estados Unidos, pero en Grecia, pero ahora en Turquía, en mi país, etc. Disrupciones e interrogantes en la respuesta tecnológica al paradigma flexible y fragilización de aquel proceso virtuoso de desconcentración que nos tenía tan fascinados, de desconcentración productiva, que eran la experiencia de los distritos industriales. No nos queda ni esta esperanza. No necesariamente la crisis provoca el quiebre entonces del sector inmobiliario y los bancos asociados a su financiamiento, sino profundas recesiones de las economías nacionales y la penuria dramática de las economías familiares. Vamos entonces hacia un capitalismo territorial o metropolitano. Es un capitalismo que busca cada vez más salvarse a sí mismo a partir del uso del territorio. Justamente la forma en que el capitalismo usa el territorio, impulsando el desarrollo metropolitano, algo se decía en el panel anterior, cuando no la construcción de ciudades y suburbios a gran escala, parece ser precisamente una de las formas de salida de la crisis estructural que se observa desde los años 90 y a la vez la producción de condiciones para nuevas crisis coyunturales o que pueden estructuralizarse. Por ello, y por los recursos que la ciudad ofrece al desarrollo capitalista, pero también, como veíamos, la naturaleza, los sitios naturales, que son cada vez más objeto de inversión inmobiliaria para obtener rentas también desde esas otras localizaciones. Obviamente siempre apuntando a los sectores más solventes de nuestras sociedades. Entonces,
¿Cuáles serían las formas económico-territoriales emergentes de este nuevo capitalismo metropolitano? Pues las ciudades globales, las megaregiones. Es ese capitalismo metropolitano entonces lo que va induciendo cada vez con mayor énfasis, aceleración y claridad a distintas y sucesivas fases de modernización y renovación urbana. Es decir, la ciudad como recurso para el capitalismo, cada vez con más claridad. En ese sentido, el patrimonio, su preservación o eliminación quedan subordinados a dichos procesos de modernización hegemónicos, aunque con especificidades locales. La liberalización extrema del mercado y los productos financieros están planteando una nueva paradoja. Ya teníamos una paradoja en los últimos años, que es que la expansión de la ciudad se independiza de la expansión demográfica. No necesita haber más población para que haya más territorio urbano. Esto es una primera independización. La otra paradoja y la otra forma de independización de los fenómenos urbanos es que el capital financiero sigue necesitando la materialidad inmobiliarista, pero esa materialidad se está independizando más y más, sobre todo en las grandes ciudades en el norte y en algunas pocas ciudades aquí en el sur. Yo creo que Santiago, yo creo que San Pablo, yo creo que en parte México, esa materialidad se independiza del uso efectivo de productos inmobiliarios creados. Hace 7, 8 días atrás escuchaba a Saskia Sassen en Buenos Aires planteando este drama. De un lado se engancha con la producción masiva de vivienda social en los países pobres de Europa del Este, a partir de estos fondos que están circulando y buscando localización en el mundo, y que a partir de los procesos de estos productos financieros derivados, puede dejar a 14, 15 millones de familias sin su vivienda, como ha sucedido aquí al lado en los Estados Unidos, en la crisis de 2008. Y paralelamente crea grandes objetos urbanos en las ciudades, en las grandes ciudades, que no están siendo ocupados. Edificios corporativos, edificios de renta, edificios, parques industriales, shopping centers, malls, etc. Bueno, esto está pasando. El 5% del parque construido en los últimos 5 años, por ejemplo, en Londres, en Nueva York, está desocupado. Y lo peor de todo es que se supone, según ciertos algoritmos, que ya los actores tradicionales del mundo de la banca no conocen, no tienen idea cómo funcionan esos algoritmos, y que nos están diciendo que es más rentable tener un edificio bien situado, sobre todo edificios corporativos, edificios inteligentes, tenerlo desocupado genera más renta que tenerlo ocupado, aquí y en la India y en China. Entonces, tenemos también una crisis de la propia mirada sobre la ciudad. Fíjense, muchos libros se han escrito y miles de artículos se han escrito sobre esa crisis, cantidad de metáforas sobre la ciudad o adjetivaciones sobre la ciudad se han ido creando en estos años, un montón, allí listo 30, pero hay muchísimas más. La producción de la ciudad entonces aparece como una intermediación entre la economía real, la economía productiva y la economía financiera que crece en este otro sentido. Algunas visiones recientes, aquí voy a coincidir muchísimo con mi colega Rodrigo, del fenómeno urbano denominan extractivismo urbano a la sobreexplotación y sobrevalorización del suelo para los usos urbanos. Los nuevos suburbios de condominios privados unifamiliares de bajísima densidad aparecen como operaciones de megaminoría urbana. A veces una imagen puede más que una gran cantidad de análisis. Esto es al norte de la ciudad de Buenos Aires, unos 50 kilómetros al norte, se han generado y se están generando nuevos emprendimientos de alrededor de 1000 hectáreas o más, modificando toda la red de drenaje, tirándole literalmente el agua de inundación cuando sucede a los pobres y generando todo un sistema de taludes que protegen a las urbanizaciones privadas. La forma, más allá de la operación extractiva en sí, en términos económicos financieros, la propia operación física remite a la imagen de las grandes explotaciones megamineras de nuestros países. Sin embargo, esto también, esta exacerbada explotación, expoliación, como decías, Rodrigo, el esquilmo de nuestras ciudades,
parece también tener un límite, como lo está teniendo de alguna manera el capitalismo y como lo puede llegar a tener el paradigma neoliberal también. Porque las metrópolis también están entrando en crisis o profundizando sus crisis estructurales. Van en aumento permanentemente y cada vez más las situaciones de protesta, de disconformidad, de rechazo, de resistencia, etc. Así como también entran en crisis las esferas. Yo les juro que esto lo escribí antes de que se cayera el puente de Génova. Yo lo escribí hace como 3 años. La crisis de las infraestructuras, el deterioro y la pobreza urbana han ido en aumento en todo el mundo. Las ciudades turcas, indias, chinas reproducen a alta velocidad en los últimos 20 años el modelo de urbanización, metropolización capitalista acelerado latinoamericano de los años 70 al 2010. El derecho a la ciudad, finalmente, ante estas situaciones. Imagínense que hace solamente 4 meses el dólar en Argentina estaba a 20 pesos. Hoy está, acabo de verlo, a 40. Pero los salarios siguen estando igual. ¿Qué quiere decir? Que es el doble del esfuerzo que tenemos los asalariados para llegar a comprar el mismo bien inmobiliario que hubiéramos podido comprar hace solo 4 meses. Más allá de la tendencia general que sucede en todas las metrópolis, lo mostraba bien un cuadro dramático que mostró José hace un rato, de lo que cuesta el metro cuadrado de alquiler o de venta en las grandes ciudades del mundo. Bueno, también pasan estas otras cosas en los países con economía inestable, como el caso de Argentina. Entonces, el derecho a la ciudad, cada vez menos personas tienen la capacidad económica de elegir dónde viven, o incluso de vivir en la ciudad. Incluso con los planes, los programas, como bien se decía hoy, de vivienda social, donde se generan viviendas, se genera techo, pero no se pone a vivir a la gente más pobre en la ciudad, porque no tienen esos equipamientos necesarios para su derecho a la ciudad. Pero también está pasando estas cosas en el norte. Este es un graffiti que fotografié hace 2 años en Frankfurt, nada menos que en Frankfurt, pidiendo, esa inscripción quiere decir ciudad para todos. Queremos ciudad para todos. En Frankfurt, que ni siquiera es una gran metrópolis, es una ciudad provinciana en Alemania, con mucho poder financiero, pero finalmente una ciudad bastante provinciana en el esquema de ciudades europeas. Esto es Alexanderplatz. Allí pueden ver lo que vemos en nuestras ciudades. No tengo las fotos, no quiero abundar tampoco, pero vengo de hacer un viaje por distintas ciudades alemanas, en Hamburgo, incluso en Colonia, donde uno ve una enorme cantidad, 1.000, 2.000, 3.000 personas viviendo en situación de calle, como en nuestras ciudades. Hoy en Buenos Aires hay unos 4.000. Pues en Colonia y en Hamburgo, ciudades mucho más pequeñas, hay una cantidad similar. Y esto es a 10 minutos de l'Opéra de París. Esto es a 10 minutos de metro de la Tour Eiffel. Esto. O sea que el norte tampoco, las ciudades del norte tampoco se están salvando de este tremendo proceso de degradación que está sufriendo la ciudad. Bueno, hasta aquí la parte más genérica. Ahora voy a entrar, si no sé cuánto me queda. ¿Me queda? Bien. Voy a entrar al caso específico de los espacios productivos planificados como política para el desarrollo económico territorial en la metamorfosis metropolitana de Buenos Aires y cómo ha influido esas políticas en el rediseño, la reconfiguración del espacio productivo industrial y logístico en Buenos Aires. Pero antes, muy rápido, algunas singularidades del caso de Buenos Aires que contrasta bastante con México y con Santiago o con San Pablo. Buenos Aires no se desindustrializa, no por lo menos en términos relativos respecto del resto del país. Ha sufrido procesos de reindustrialización en los 90 a manos de gran capital de gran porte extranjero y de pymes en los años 2000. Buenos Aires, metrópoli ampliada, como diría nuestro maestro Carlos de Matos, no se desindustrializa. El centro de la ciudad no se degradó jamás. Las subcentralidades suburbanas son ascendentes, pero con preeminencia aún del centro tradicional. Buenos Aires todavía no es una ciudad policéntrica. Hay unos centros que han surgido en la periferia, pero yo no podría decir que haya lugares de la metrópolis, de los suburbios que compitan con Buenos Aires, como sí sucede en Brasil, por ejemplo, o como sí sucede en Las Condes, en Santiago, en San Pablo, con las mudanzas sucesivas del centro corporativo en los años 60, 70 y 90 hacia Faría Lima y la Marginal Pinheiros.
no decae la vitalidad del comercio a cielo abierto, y los shopping centers tienen una presencia acotada, lo veíamos en un cuadro que pusieron los que me antecedieron. La verdad es que para nosotros, a diferencia de la población de Santiago, el shopping no es el espacio público sigue siendo el espacio público, la calle, los paseos públicos, las plazas, los parques. Los shoppings han tenido una declinación muy fuerte en su proceso expansivo que comenzó en los años 80 y 90, muy tarde para lo que ha sido el caso de América Latina. El comercio a cielo abierto y los distritos comerciales se multiplican a pesar incluso de las crisis recesivas que ha vivido la Argentina en los últimos 30 años. Se revitalizan las subcentralidades históricas. Hay lugares del suburbio a 10, 15, 20 kilómetros del centro de Buenos Aires que se están revitalizando, densificando, ligeramente gentrificados. A mí no me gusta mucho toda la cuestión de gentrificación en América Latina, no creo mucho en eso, pero digamos que está habiendo un proceso de cualificación del comercio y de los equipamientos gastronómicos. Se revitalizan entonces a sus centralidades históricas. La dinámica inmobiliaria 90-2005 no ha tenido la relevancia que se observa en otras metrópolis latinoamericanas y la brecha del valor del suelo tiende a reducirse entre áreas de la ciudad y la metrópolis. Vamos a ver. Esta es una curva que va del año 35 al año 2015 y lo que está indicando es la cantidad de metros cuadrados totales permisados por año. El boom se dio en el 1977. Fíjense qué pobre boom hay en el círculo rojo en los últimos 20 años. Ha habido evidentemente una recuperación del mercado inmobiliario, pero no lo que uno podría imaginar que está pasando como en México, como en San Pablo, como en Santiago. Esta otra curva habla de las escrituras y muestra la misma situación. Esta curva habla de zona norte y zona sur de la ciudad de Buenos Aires, no la metrópolis completa, sino la propia ciudad de Buenos Aires, donde los valores de metro cuadrado entre los barrios más habitados por las élites y los barrios de clase media tirando a popular van convergiendo. Fíjense la curva descendente, la curva en verde, cómo está mostrando una cierta convergencia de precios en unas zonas y otras. Volvemos un minuto atrás. Escaso impacto de la financiarización, por tanto, a nivel inmobiliario, no a nivel de la producción agropecuaria. Este es otro tema. Yo no lo voy a tratar hoy. Pero sí hay un escaso impacto de la financiarización en Buenos Aires respecto del mercado inmobiliario. Quizá debido a las crisis recurrentes, a los altos niveles de inflación, a la ausencia de crédito hipotecario durante muchos años, a una cierta cultura local de no endeudamiento. Las familias no se endeudan, no toman hipotecas, pagan cash. Los que pueden, claro. Las transacciones, 85% en Buenos Aires y conurbano, se hacen cash. Lo mismo que en el litoral bonaerense, la zona de playas que usamos los porteños durante el verano. Predominio de actores globales fue importante en los años 90, pero fue sobrepasada por los actores nacionales en los 2000 en el proceso de transformación metropolitana, sean los barrios privados, sean los barrios en los espacios productivos, sea en la construcción de edificios corporativos, etc. Ausencia de articulación de las políticas de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo regional con las políticas de erradicación y de promoción industrial. Ausencia de complementariedad de las actividades productivas en el territorio y aumento de la competencia interterritorial. Bueno, aquí yo hago una comparación entre los 90 y los 2000. Neoliberal la de los 90, intento neodesarrollista, neoestructuralista, neokeynesiano en los 2000 con los Kirchner. Terminó muy mal, como sabrán, pero el asunto es que, a mi manera de ver, finalmente todos los caminos están conduciendo al neoliberalismo. En todo caso, después en las respuestas les explico por qué. Entonces, vamos ahora directamente, para ir terminando, al proceso de reestructuración productiva y metamorfosis metropolitana. En los 90, régimen neoliberal, poca importancia, relegamiento del ordenamiento territorial y del desarrollo regional que no fueron prioridad en la agenda pública de esos años. A partir de 2003, con los gobiernos kirchneristas, hasta el 2015, el gobierno nacional reasume protagonismo en el ordenamiento territorial y, como ven abajo, recupera niveles mucho más altos de financiamiento productivo público para el reordenamiento de la actividad productiva.
se promueven distintas formas de espacio, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los partidos, en los departamentos que conforman el conurbano bonaerense, la región metropolitana, básicamente se desarrolla una política muy favorable a la radicación de parques industriales, en realidad en todo el país, pero es muy fuerte en los distintos departamentos que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Y se hace bajo distintas modalidades y con un marco jurídico que fue favorable a ese tipo de operaciones. En la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes, 200 y pico de kilómetros cuadrados, la pequeñita fracción de lo que hoy es una metrópolis de 20.000 kilómetros cuadrados y 16 millones de habitantes, hubo otro marco jurídico favorable a la formación de distritos especializados, distrito tecnológico, distrito audiovisual. En general tiene que ver con servicios, sobre todo, o con esta interfaz entre lo industrial y servicios, distrito de las artes, distrito del diseño, etc. Bueno, esa es la localización en la ciudad de Buenos Aires. Como decía, 3 millones de habitantes, 200 kilómetros cuadrados de los distintos distritos. Hay un proceso de difusión de los espacios productivos planificados y distritos variables especializados como política pública muy fuerte en los años 2000. Con distintas tipologías: parque industrial, sector industrial planificado, área de servicios industriales y logística, incubadoras de empresas, unidades modulares productivas, etc. Esta es la localización de la industria hasta los años 80, 90, y esta es la localización de los nuevos parques industriales, mucho más periférica, mucho más en el borde, con grandes estructuras y grandes infraestructuras de transporte, de energía, de provisión de agua, de servicios en general para la erradicación, para la relocalización industrial. Aquí nada más que una cuantificación de la cantidad de parques industriales en la región metropolitana de Buenos Aires: 46, como pueden ver, de los cuales 5 son públicos y 36 privados. En términos territoriales, la mayoría de esos emprendimientos son del norte, fueron a la zona norte. Los actores, básicamente, bueno, ahí los tenemos listados, pero no los voy a trabajar. Muy poca importancia han tenido los actores globales en los 2000. Sí, en los 90, pero no en los 2000. Y los actores locales sí, y en todo el país han promovido distintos tipos de emprendimientos, de todo tipo, incluyendo los emprendimientos productivos. Un dato nada más: el promedio de 2005 al 2011 se pasa de $25 el metro cuadrado a 72. Se triplica, en definitiva, el valor de metro cuadrado para la relocalización de industrias. Reflexiones finales. En la década de los años 90, entonces, predominó la formación del parque industrial vinculado a emprendimientos privados y de capital de gran porte de origen básicamente nacional. El doble proceso de reindustrialización y relocalización ha alimentado entonces la metamorfosis metropolitana hacia un nuevo tipo de suburbio y hacia un nuevo tipo de tejido suburbano. Los motores de esta transformación: básicamente la disponibilidad de suelo comparativamente más barato, políticas públicas industrialistas en los 2000, sobre todo a través de créditos públicos, beneficios impositivos y mejoras en las infraestructuras viarias y de los servicios urbanos. Esta dinámica sectorial no significa necesariamente un cambio sustancial en la matriz productiva y tecnológica ni en el resultado de una política de desarrollo a escala regional. Es decir, no hubo un intento de verdadera reestructuración industrial en este sentido. Y algunas reflexiones finales más genéricas relativas a la primera etapa de mi charla. La discusión y la perspectiva urbana crítica, entonces, un poco en el sentido como lo planteaba Rodrigo al inicio, debería aportar a la organización del descontento, a la resistencia y a las iniciativas populares y alternativas. Es particularmente interesante el estudio de las ciudades como lugares de resistencia a la injusticia social, ambiental y territorial, pero también debería aportar al análisis crítico, nuestras reflexiones y nuestra producción y nuestro compromiso como intelectuales y académicos militantes en nuestras sociedades, independientemente de las posiciones ideológicas. Mejor dicho, de las posiciones partidarias más que ideológicas. Entonces, también deberíamos aportar el análisis crítico no solo de los efectos de las políticas neoliberales explícitas, sino también de los fracasos, incapacidades, contradicciones y corrupción descontrolada de las experiencias de gobierno progresistas, populistas y, en general, a la incapacidad estructural que las izquierdas latinoamericanas tenemos para construir una sociedad mejor y duradera. En un plano más general, lo que está en juego no es solo
la justicia social, sino la calidad de la democracia en América Latina y en el mundo. Yo estoy realmente preocupado por la calidad de la democracia en el mundo. Tanto el neoliberalismo explícito como las experiencias de izquierda parecen poner en riesgo no solo a mejores democracias, sino a las propias democracias pobres que hemos tenido, formales, burguesas, defectuosas, que hemos tenido hasta ahora. Finalmente, podría decirse entonces que es necesario rediscutir críticamente la naturaleza del Estado y de las políticas públicas en América Latina, pero también el papel de los intelectuales en la militancia política, en la militancia ciudadana, en su capacidad, en nuestra capacidad de integrarnos a la definición de nuevas utopías e instrumentos de gestión social y territorial. Nuevamente, construir consenso y poder popular en base a la profundización de la democracia y la justicia tiene que ser la nueva agenda del desarrollo territorial y ambiental en América Latina. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Perdón. A continuación le vamos a dar la palabra a Daniel Sanfelici. El título de su presentación es La industria financiera y los fondos inmobiliarios en Brasil, lógicas de inversión y dinámicas territoriales. Adelante, tienes 25 minutos. Buenas tardes. Quiero primeramente agradecer la invitación de los organizadores para estar aquí. Es la primera vez que vengo a México. Es un placer estar aquí en este evento tan importante. También voy a disculparme porque voy a hablar un poco de portuñol. Pero traducir los slides creo que no haya problema, espero que no haya problema de comprensión. Eso es el título de mi ponencia, es La industria financiera y los fondos inmobiliarios en Brasil, lógicas de inversión y dinámicas territoriales. Es el resultado de una investigación que hice con un colega también de Francia, de Université Paris-Est, profesor Ludovic Albert, cuando hice un postdoctorado allá. La idea es estudiar ese nuevo vehículo de inversión en Brasil, que son los fondos inmobiliarios. Un poco parecido con lo que José ha hablado de las fibras. Las cuestiones centrales de la investigación son esas, cómo el ascenso del mercado financiero repercutió sobre la producción y gestión del ambiente construido, urbano, qué concepciones, racionalidades y estrategias orientan las decisiones de inversión de los actores financieros en el ambiente construido y cómo los actores proyectan sus intereses sobre el Estado y cuáles son las implicaciones políticas y sociales de la financiarización para las ciudades en Brasil específicamente. Entonces quería comprender un poco cómo crecieron los fondos inmobiliarios en Brasil y qué hicieron con el capital que captaron de los inversores finales. Entonces está organizado lo que voy a hablar en 4 partes, un poco una discusión general sobre lo que es la financiarización, después cómo estos actores financieros convirtieron el Estado para que el Estado trate el inmobiliario como un activo financiero. Después, cuáles son los impactos en las dinámicas urbano-regionales en Brasil. Finalmente, las consideraciones finales. Entonces, hablando un poco de la financiarización, creo que José ha hablado un poco de esto, voy a repetir un poco.
bueno, el ascenso del mercado financiero liberalizado se tornó un poco el centro dinámico de la economía capitalista hoy. Hay algunos autores que hacen una definición muy genérica, como Krippner, que habla de la financiarización como un patrón de acumulación en el cual las ganancias se obtienen más por medio de canales financieros que por actividad comercial y productiva. Un otro economista, Epstein, que habló del papel creciente de las motivaciones, mercados, actores y instituciones financieras en la gestión básica de las economías nacionales e internacionales. Creo que dos procesos fueron fundamentales para la financiarización. Es la liberalización y desregulación financiera que comienza a partir de la década de 80. Y después el crecimiento de los depósitos en los fondos de pensiones y otros instrumentos no bancarios de ahorro, como mutual funds en los países anglosajónicos, que son conocidos como inversores institucionales. Esos son los actores centrales de la financiarización. Este ha sido un proceso, la difusión de la financiarización ha sido desigual, depende. Pablo habló ahora que en Argentina la financiarización no avanzó tanto. Eso es importante, varía según el país, tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Pero en Brasil, a partir de los años 2000, han habido una serie de reformas que ayudaron el crecimiento de los mercados accionarios. Entonces surgen nuevos actores financieros como fondos de pensiones, gestores de recursos, agencias de calificación de riesgos, bancos de inversión que ganan en importancia. Estos actores centralizan el ahorro privado, generan una demanda por nuevos activos financieros para investir. Creo que José ha explicado bien este proceso de excedentes que procuran nuevos canales de inversión. Bueno, el segmento inmobiliario creció como uno de esos destinos de inversiones, de grandes inversores financieros en los últimos años. Hemos muchas innovaciones financieras que permitieron desarraigar el sector inmobiliario. Los términos son de Gotham. Porque ahora los inversores pueden investir a la distante de la escala local. Y con ese proceso las inversiones en activos inmobiliarios se volvieron comparables con otros activos financieros. Eso generó una presión para que se extraiga más rentabilidad de las propiedades, y que se creen nuevos productos financieros inmobiliarios. Entonces hay muchos estudios sobre el nexo, la relación entre mercado financiero y mercado inmobiliario que creció en los últimos años. Y hay toda una discusión que Christophers en un artículo provocativo ha hablado un poco de la necesidad de haber un mejor escrutinio de lo que es la finanza, porque a veces hablamos de financiarización y no comprendemos lo que son las finanzas, el mundo financiero. Entonces, creo que tenemos que pensar en los actores, sus prácticas socioeconómicas, cómo esas prácticas son social y territorialmente situadas e históricamente específicas.
cómo ellas son atravesadas por representaciones y concepciones de mundo que son compartidas entre estos actores financieros. Entonces, ese nuevo circuito de financiación al inmobiliario puede ser ilustrado por los fondos inmobiliarios, que son vehículos de inversión en el sector inmobiliario. La destinación de las inversiones puede ser el desarrollo inmobiliario o la adquisición de activos de renta para alquiler. Son las cuotas de participación en los fondos son negociadas en mercados de acciones. Esos fondos se promovieron como una alternativa de inversión con más liquidez y bajo valor de inversión, sobre todo en Brasil, donde esos fondos se dirigen para familias, inversores individuales, familias de ingresos medios y altos. Entonces aquí un pequeño esquema para caracterizar lo que son los fondos inmobiliarios y todos los servicios complementares que hacen con que este mundo financiero que está delimitado por la línea punteada, que son ese mundo financiero que tenemos que entender para saber lo que los actores hacen en el inmobiliario. Entonces, para hablar un poco de Brasil, los fondos inmobiliarios crecieron después del 2009, aquí en número, tanto en número cuanto en patrimonio. Hoy el patrimonio llega hasta 60, 70 mil millones de reales, lo que hace como 20 mil millones poco menos de 20 mil millones de dólares. Son casi 300 fondos como inmobiliarios. Entonces, lo que me preguntaba también es cuáles son las circunstancias políticas políticas sociales y económicas que explican el crecimiento de estos vehículos. Yo identifiqué 3 fases de evolución institucional. En los años 90, la legislación que crea los fondos inmobiliarios concede también beneficios fiscales. La justificación es que los fondos pueden crear empleo, crecimiento económico, financiar la vivienda, la infraestructura, y financiar las empresas también que quieren vender el patrimonio, las propiedades. Inicialmente no ha crecido mucho los desarrolladores que utilizaban esta figura, esta ley para evitar impuestos. Después el gobierno endurece un poco las reglas para acceder a las ventajas fiscales. Entonces, en los años 2000, los fondos inmobiliarios entonces se consolidan como productos financieros. Primero, en 2004, con una exoneración tributaria al inversionista individual, que no paga impuestos sobre estas inversiones. Y después algunas mudanzas, algunos cambios de reglas en 2009 que facilitaron la transparencia para el accionista, desburocratización para creación de nuevos fondos inmobiliarios, medidas que favorecen la liquidez. Lo que pude verificar es que había una coalición política de actores financieros públicos y también privados, porque incluye la principal agencia de regulación del mercado financiero en Brasil, que discutían cómo mejorar el ambiente regulatorio para hacer con que los fondos inmobiliarios crezcan. Entonces, ellos han sido
bastante activos en demandar exoneración tributaria y justificar esta exoneración como diciendo que los fondos inmobiliarios son instrumentos de desarrollo. Y después del 2010 hay una difusión de este producto a medida que los bancos pueden atraer las familias de ingresos medios elevados para inversionar en este nuevo producto financiero. Entonces, ellos ofrecieron este producto a través de la industria bancaria, los segmentos personalizados de los bancos para las familias de ingreso medio y alto y elevado. También hicieron un esfuerzo de educar al inversionista para que comprendas lo que es un fondo inmobiliario, para que comprendas la diferencia de investir directamente comprando una propiedad o indirectamente a través de la compra de cuotas de fondos. Bueno, entonces lo que pudo ver es que hay esta importancia de la red de actores financieros que proyectaron los intereses del mercado financiero en el Estado y que pudieron utilizaron de sus lazos de formación profesional y afinidades para avanzar estrategias de conversión del Estado para avanzar la política de los fondos inmobiliarios. Con esa política de fondos inmobiliarios retira un poco las políticas de la alzada de las políticas urbanas la cuestión del inmobiliario, porque es una política vacía. Entonces, para que los fondos inmobiliarios no haya una definición del segmento inmobiliario que deben investir, no tienen obligación de investir en vivienda, nada de esto. Entonces, yo digo que es una política vacía desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo urbano. Entonces, si es una política vacía, esta política concedió la libertad de elección para los actores del mercado financiero para decidir dónde asignar las inversiones, en qué tipo de edificio, en qué localización. Son los gestores de activos que han hecho toda la política en sí. El resultado, después yo hice un mapa de todas las localizaciones, todos los inmuebles que son controlados por fondos inmobiliarios en Brasil. El resultado es una selectividad muy grande de las inversiones en tres dimensiones diferentes. De una parte, la dimensión geográfica. Entonces, por ese, es un mapa de inmuebles controlados por fondos inmobiliarios en Brasil, que está muy concentrado en São Paulo y Río de Janeiro, los dos círculos más grandes. Hay muy poco fuera de esos dos centros. Y después, en la escala local, aquí es un mapa de la ciudad de Río de Janeiro. Se puede ver que casi todos los inmuebles controlados por fondos inmobiliarios son en el centro de la ciudad, que es el centro de negocios de Río de Janeiro, donde están todos los edificios corporativos de los bancos y todo más. Hay un poco fuera de ese centro, pero casi todo es allá. La misma cosa en São Paulo. Ese es un mapa de la ciudad de São Paulo. Casi todos los inmuebles son
barrio, distrito de Itaim Bibi, que es hoy donde se concentra el eje de negocios de la ciudad de São Paulo, que como Pablo habló hace poco, ha cambiado mucho en los últimos 20 años. También hay una concentración en términos de segmentos inmobiliarios donde estos actores invierten. Entonces, comercio, sobre todo shopping center, oficinas corporativas y lo que podemos llamar logística, que incluye también que incluye almacenamiento, pero también espacios, parques industriales alrededor de la ciudad de São Paulo, sobre todo. Y finalmente hay una concentración muy clara también en términos de qué tipo de inquilinos los fondos inmobiliarios procuran. Entonces casi siempre son grandes marcas, en el caso del comercio, en los shopping malls. Oficinas corporativas también grandes marcas como Philips o otras. La misma cosa en esos parques industriales o espacios de almacenamiento. ¿Por qué eso ocurre? Yo hice muchas entrevistas con estos actores. Lo que se verifica es que esta selectividad refleja un conjunto de prácticas económicas y concepciones de mundo y racionalidades que circulan en el mercado financiero. Una de ellas es la búsqueda de mejor rentabilidad a través de economías de escala. Es decir, es mejor investir en pocos inmuebles para disminuir el costo de gestión do que distribuir, comprar muchos inmuebles por toda parte. También hay una preferencia por ciudades más grandes donde los mercados permiten más liquidez de arrendamiento y de revenda. Entonces no quiere investir en ciudades menores porque piensan que cuando el inquilino va a salir va a ser difícil de vender el inmueble o de alquilar otra vez. Entonces concentro en São Paulo y Río de Janeiro. Y también hay esto un poco de aquello que hablaba como el mundo financiero, que es un mundo fuertemente concentrado en la ciudad de São Paulo y Río de Janeiro. Entonces, esas personas también, para ellas, hay una percepción de riesgo más elevado para inversiones fuera de este mundo conocido, por así decir. Entonces, prefieren no invertir fuera de São Paulo y Río porque no comprenden las otras regiones de Brasil, no comprenden las leyes, las normas informales, todo eso. Eso es considerado como un riesgo desde el punto de vista de los actores financieros. Entonces, creo que para resumir un poco, esos actores primero se unieron para crear todo el ambiente regulatorio para los fondos inmobiliarios, y crearon todas las ventajas fiscales a partir de la justificación de que se trataba de un instrumento para el desarrollo. Después, la ley no establece que estos actores tengan que hacer esto o aquello para obtener las ventajas fiscales. Entonces, la ley crea un instrumento vacío
Y lo que hacen los inversores es direccionar el investimento para unos pocos lugares, especialmente en las dos principales ciudades, Río y São Paulo, y en las áreas de mayor potencial de valorización. Todo eso con las ventajas fiscales de siempre. Entonces, para terminar, lo que pude verificar es que cuando hablamos de financiarización inmobiliaria, tenemos que tener en cuenta que hay un número creciente de actores económicos que demuestran una disposición de tratar el stock inmobiliario urbano como un activo financiero. No solo los fondos inmobiliarios que yo hablé aquí, pero los fondos de pensiones, otros actores. Ellos comienzan a utilizar técnicas de cálculo, más sofisticadas de cálculo, que vienen de la economía financiera, que vienen de la matemática financiera para extraer más renta de las ciudades. Ellos tienen utilizan más recursos para detectar y convertir bienes inmuebles que son considerados infrautilizados porque no están generando toda la renta que podrían generar. Y finalmente ellos utilizan de estrategias cada vez más agresivas de extracción de valor, como ajuste de los alquileres, corte de costes, para poder generar resultados benéficos a los inversores que recuerdo, estos inversores están siempre comparando la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias con otro tipo de activos, de renta fija, de títulos públicos, todo eso. Entonces hay una comparación en tiempo real entre el inmobiliario y otras alternativas de investimento, de inversión. Entonces eso hace con que el inmobiliario tenga que extraer más renta para competir con las alternativas de inversión. No voy a hablar de eso ahora, pero claro que el resultado es que hay un riesgo de que estos actores, actores financieros, desplacen otras actividades de la ciudad y otras visiones de ciudad que expresan otras finalidades que no sean la finalidad de generar rentabilidad a los capitales financieros. Pero eso hay que hacer un estudio más específico sobre las áreas donde los fondos inmobiliarios invirtieron. No pudo avanzar a este punto, pero no pudo avanzar a ese punto, pero creo que es un campo para estudios futuros. Bien, es eso, gracias. Bien, agradecemos a Daniel por su presentación, el ajuste del tiempo y su buen español. Muchas gracias. Para terminar esta sesión, esta segunda sesión de este día, vamos a darle la palabra a Andrés Jiménez Corrales, es del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. El título de su presentación es Ciudad Neoliberal, a la TICA, Políticas de Regeneración, Repoblamiento en la ciudad de San José de Costa Rica.
porte de la semblanza, es geógrafo, es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Escuela de Geografía y Departamento de Salud Ambiental de la Universidad de Costa Rica desde el 2016. En el 2018 forma parte del grupo de trabajo de la gestión de riesgo en desastres de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo. Además pertenece al grupo de trabajo de pensamiento geográfico crítico latinoamericano en Claxo. Bueno, pues tienes la palabra y 20 minutos. Si alguien más tiene preguntas, al terminar la presentación, comenzaremos con las preguntas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, me uno al agradecimiento dado por Pablo y por Daniel, a los organizadores del evento. Siempre es grato volver a la Ciudad de México y a México como tal. La intención de mi ponencia es brindar algunos elementos empíricos que nos ayuden a generar diálogo y hacer una lectura regional de los procesos de fondo que están viviendo las ciudades capitales de América Latina, y mucho de esto lo enmarco dentro de una crítica al papel que está de las labores del gobierno local en sus formas de actuación, en la construcción y transformación de la ciudad. Para iniciar, creo que no hay mejor forma que hacerlo, mostrando unas palabras del gobernador de la ciudad, el alcalde Johnny Araya, para ver también la construcción discursiva de lo que viene siendo la ciudad. Entonces, Johnny Araya menciona que realmente San José tiene que dar un salto al siglo XXI. Y ese salto al siglo XXI lo muestra a partir de la competitividad, y esa competitividad se va a lograr a través de la atracción de inversiones. Entonces ahí vemos cómo es la lógica que se le quiere generar a la transformación de la ciudad. San José se ubica dentro de lo que es la gran área metropolitana de Costa Rica, que es esa mancha negra que ustedes ven en el centro de la ciudad. Y acá algunos datos. La gran área metropolitana está compuesta por 31 municipalidades, que son los gobiernos locales, la unidad mínima de planificación. Y lo interesante de esta región es que en esta región habita más del 50% de la población del país y tiene una extensión territorial de apenas 3.7% del total del territorio. Entonces ya vemos cómo es una región que tiene un gran atractivo para la inversión de capital y la acumulación del mismo. Dentro de esto vamos a ver un poco cómo fue que se constituyó esta gran área metropolitana, porque nos ayuda a ver cómo es que se generaron las condiciones de posibilidad para que actualmente San José se encuentre dentro de un proceso de reconquista urbana, siguiendo un poco la conceptualización de Neil Smith. Realmente el proceso de metropolitización de San José y de la gran área metropolitana es muy reciente. Se empieza a dar a partir de la década de 1950, y es interesante porque en este año 1949 llega al poder una nueva élite política después de una guerra civil que hubo, y en el año 1949 llega un urbanista estadounidense llamado Anatole Solow, y él llegó por medio de una cooperación de la Unión Panamericana y se generó un proyecto para el desarrollo urbano de San José. En este documento por primera vez se habla de un área metropolitana y se reconoce la importancia política y económica que tiene San José dentro de una dinámica territorial regional. Y entonces, aproximadamente también en esta década de 1950, San José se constituía en este centro, centro político y económico que articulaba las actividades regionales y del país como tal. Unos aspectos interesantes es que en esta época, digamos en 1950, realmente lo que encontrábamos son parches aislados urbanos, y realmente la gran matriz que existía en esta zona eran zonas agrícolas, principalmente cafetales, y entonces realmente vemos que el café se constituye como un límite para la expansión urbana en este entonces, y cuando el cambio llega a suceder cuando la renta urbana supera la renta agrícola y empieza a suceder este cambio. Uno de los datos es que en 1950 más de una cuarta parte de la producción total de café se daba en esta zona, y solo 23 años después, una décima parte del café se producía. Entonces ya se ve el cambio de las dinámicas territoriales y ocupación de uso de la tierra. Se habla que también en la década de 1950 es cuando empieza a surgir un mercado inmobiliario en el país.
Esto sucede también mucho cuando muchas de las familias cafetaleras, las personas que heredaron, decidieron no seguir con la tradición familiar y empezaron a fundar empresas urbanizadoras. Entonces también los terrenos que eran de producción agrícola pasaron a ser nuevas urbanizaciones, ya que la renta urbana era más rentable que la agrícola en ese momento. Y tenemos que entre los años 1950 y 1980 realmente es cuando se vive este proceso de conformación de un espacio urbano metropolitano, basado mucho también en la suburbanización como tal. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que este periodo previo, de 1950 a 1980, tiene como características una inversión pública directa, es parte de la conformación del Estado desarrollista, y una legislación urbana que sí existe, pero es de regulaciones mínimas. Y algunos actores que están ahí, prácticamente se da una red entre lo que es el gobierno central, las municipalidades y grupos empresariales en lo que es la urbanización de esta zona. Una síntesis para dar un contexto es que antes de 1980 realmente la distribución espacial de la población era una obra combinada entre Estado y actores privados. Dentro de los años 1963 y 1973, el principal agente del crecimiento urbano fue el Estado. ¿Y esto por qué? Por algo de lo que se ha mencionado. Se dio una gran extensión de infraestructura, tanto vial, eléctrica y de agua potable, lo que permitió una urbanización en distintas zonas del país. Y el Estado fue un actor que construyó vivienda para una clase media y baja en los alrededores y las periferias del centro histórico de San José. En la década de 1980 se da un cambio en esto y el Estado deja de ser el promotor de la metropolitización, digamos, y el Estado se convierte en un agente más. Para ver, digamos, un caso de una relación en la construcción de viviendas, se decía que en el año 1980 había una relación de 1 a 1. Por cada vivienda que construía el Estado, el actor privado construía una vivienda. En la década de los 2000, esta relación cambió de 8 a 1, es decir, por cada 8 viviendas que construye el sector privado, el Estado solo construye una vivienda. Entonces ahí ven la dinámica de cómo cambia este mercado. Acá, bueno, más que todo para que vean a nivel gráfico, este es un mapa de 1945 de cómo estaba ocupado los usos de la tierra. Lo que ven en rojo son los espacios urbanos que se encontraban dispersos. La matriz principal era café y pastos, una matriz agrícola principalmente. Y acá tenemos que el mapa de superior de la derecha es en 1986, donde ya se ve que el proceso de conurbación y suburbanización del país se ve extendido. Lo que ven en color, una línea de color rojo, es un anillo de contención que se hizo en el año 1982 para limitar la extensión de la mancha urbana. Y el mapa que ustedes ven en el inferior derecho es la realidad en el 2012, donde ustedes ven que realmente no se ha podido cumplir el anillo de contención y donde realmente han primado otros intereses en el proceso de urbanización. Entonces, ahí llegamos, eso es un repaso rápido del proceso de metropolitización y las condiciones generales. Llegamos a la década de 1990. Dentro de esto se dice que en esta década se da una contracción de la inversión en la ciudad y sucede un proceso de migración de la población. La población que vivía en San José como ciudad empieza a irse a estos nuevos urbanizaciones que se dan en la periferia. ¿Y quiénes quedan? Es la pregunta en la ciudad. Quedan esos perdedores de la globalización, como habla Svampa, y son poblaciones migrantes principalmente, y entonces se empieza a gestar en la década de 1990 toda una idea de que San José está abandonada y de que San José está despoblada. Está despoblada de la gente que no se quiere que esté habitando en la ciudad. Parte de esto, otro de los procesos, como se ha hablado durante el día, se da una salida relativa del comercio y es en la década de 1990, principalmente en el año 1993, cuando se construye el primer centro comercial mall en el país, y entonces estos empiezan a constituir en estos nuevos espacios públicos o pospúblicos, como habló Rodrigo Salcedo. Se empiezan a ver edificios desocupados en la ciudad y se da también una relocalización de las instituciones estatales, salen de San José, eso es muy simbólico, y un ejemplo más simbólico imposible es que la municipalidad de San José, el gobierno local, sale también de los 4 distritos centrales de la ciudad, que es como lo que se considera como la capital.
Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza a darse una tensión a nivel discursivo de lo que se quiere generar. Por un lado, tenemos toda esta idea de que la ciudad, se dice que San José es una ciudad insegura, una ciudad violenta, una ciudad cuna de patologías sociales, hablan de prostitución, de personas en situación de calle, etcétera. Una ciudad sucia y una ciudad expulsora de inversión. Ahora viene todo este discurso que es parte de circuitos de saberes, se habla más bien que entonces queremos cambiar esa realidad negativa a una ciudad competitiva, una ciudad inteligente, una ciudad sostenible. Se empieza a hablar entonces ya de repoblamiento, de regeneración urbana, rescate de parques públicos, del espacio público como tal, y se empieza a instaurar un discurso muy importante que es validado por todas las personas que están tanto en gobierno o como luchan por la alcaldía, que es un aumento de la seguridad, que todo esto se logra a partir de un aumento de la seguridad. Entonces hay mucha política de generar cámaras de vigilancia y a nivel de policías, y se da una securitización de la ciudad que está siendo validada a nivel general. Este es un graffiti que se encuentra en la ciudad, que entonces se pregunta, ¿repoblar para quién? Que esa es una de las preguntas que están ahí. Todo esto llega, bueno, aquí hablo un poco de que los procesos de urbanización se viven procesos centrífugos y centrípetos de acumulación de capital, siguiendo un poco como la conceptualización de Neil Smith de la relocalización de capital. Lo centrífugo, a partir de la suburbanización, se pudo invertir y ahora se está volviendo al centro de la ciudad, esta reconquista de la ciudad, y mucho de esto sucede a partir de la creación de discursos hacia estos espacios. Primero se decía que la ciudad era fea, que era sucia, que era insegura, entonces empezó a quedar todo un imaginario de que las nuevas urbanizaciones daban esto, urbanizaciones cerradas principalmente, y entonces todo esto se encuentra dentro de un contexto latinoamericano que también vuelve al centro de las ciudades a partir de este concepto técnico de regeneración urbana que se utiliza como eso y se esconde la parte política que tiene de justificación de proyectos. Todo esto llega a canalizar en el año 2003 cuando se genera una comisión de regeneración urbana y repoblamiento, y ese mismo año publican un informe donde detallan acciones concretas que se tienen que ejecutar en la ciudad para generar un repoblamiento y una regeneración urbana. Es curioso que dentro de esta comisión se encuentra asesorada por desarrolladores inmobiliarios que se pretende oficializar por medio de un grupo consultivo que va entonces posteriormente a generar diálogo en los proyectos que se tienen que generar en la ciudad. ¿Quiénes pertenecieron a esta comisión? Por un lado está el sector privado, Cámara Costarricense de la Construcción, ya ahí uno empieza a ver como por dónde va el asunto. El Instituto de Arquitectura Tropical, que pertenece a una firma de arquitectos del país, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Está la banca, el Banco Nacional y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la Academia Pública, está la Maestría de Diseño Urbano, estuvo de la Universidad de Costa Rica, estuvo dentro de esta comisión, y el Estado, bueno, está el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, una secretaría técnica que tiene a cargo el Plan de Desarrollo Urbano, y la Municipalidad de San José siendo el actor, el gobierno local en cuestión. ¿Y qué es lo que busca esta comisión? Entonces, al final lo que busca es generar un repoblamiento y se ve como un proceso de convivencia nacional para recuperar la capital. Ya ahí se parte del hecho de que la capital fue perdida, ¿verdad? ¿Y para qué se quiere recuperar esa capital? Para hacerla atractiva a las inversiones, devolviéndole una competitividad y una seguridad. Entre los objetivos que tiene esta comisión fue revertir esa tendencia decadente que tenía la ciudad y algunas propuestas. Bueno, ya estos casi que esos recetarios neoliberales que han venido, que es reducir o eliminar tanto impuestos y demás, y generar normativa que permita al Estado desarrollar sociedades mixtas, públicas y privadas. Algunas de esas cosas se han venido logrando, vamos a ir viendo, y un ejemplo puede ser esta terminal de autobuses que se llama Terminal 710, que fue también una sociedad mixta entre una empresa privada que es constructora de centros comerciales, malls y de marinas y demás, con la Municipalidad de San José. Y se encuentra en una zona que es considerada como una zona roja de la capital, entonces puede ser como un hito que genere una transformación territorial del contexto inmediato. Lo que esta comisión dijo realmente se llegó a oficializar mediante un decreto ejecutivo un año después, ya ahí vemos el interés
político que tiene un proyecto de este tipo, y en este decreto ejecutivo se institucionaliza un programa de regeneración y repoblamiento de San José, y entre sus objetivos es, siguiendo la misma tónica, motivar la inversión y generar un marco de acción para políticas financieras, económicas y sociales que incentiven la inversión como tal, y este proyecto es declarado de interés público. Esto viene también termina también de plantearse en un reglamento de desarrollo urbano, que es como un instrumento de planificación urbana de la ciudad, que en este caso, bueno, tuvo algunas actualizaciones, pero se volvió a hacer en el año 2014. Ahí se establecen zonas específicas de renovación urbana y se genera esta idea de banco de proyectos de renovación, que son 3 ejes los que plantea. 1, vivienda, comercio y empleo, y entre los incentivos está agilizar primero tiempos de respuesta a nivel administrativo. Por otro lado, reducir impuestos de construcción, y la municipalidad va a priorizar dentro de sus planes de inversión y mejoras de servicios las zonas de estos proyectos. Es decir, la municipalidad va a invertir, digamos que se va a construir una torre de vivienda, en hacer una regeneración urbana alrededor, generando espacio público y demás. Entonces ahí vemos este diálogo que hay entre empresa privada y en este caso el Estado. Bueno, este es un caso de lo que ya ahora es más común más común verlo en la ciudad. Esta es una torre de apartamentos que se está construyendo, y para que tengan una idea de cuánto cuesta una unidad habitacional, digamos de una habitación cuesta aproximadamente los $90,000, y para obtener un crédito los bancos piden que haya un salario aproximado de $2,500, y si ustedes ven el salario mínimo que hay en Costa Rica es aproximadamente $350. Entonces ahí ya nos dice cuál es el tipo de público meta al que está dirigido este proceso de repoblamiento de la ciudad. Acá hay otro ejemplo, y bueno, aquí también en la imagen de la derecha vemos un graffiti donde, bueno, en este proyecto habitacional que se llama Urban Escalante dice exclusión. Entonces vemos también que hay voces en contra de este proceso. Bueno, eso también en el año 2016, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que es otra de las universidades privadas, generan una propuesta de plan de acción para un centro histórico. Antes realmente se inventa un centro histórico que es acordado en el año 2013. Realmente nunca se ha hablado de un centro histórico en la ciudad. Se inventa, tal vez esta ciudad del siglo XXI tiene que tener un centro histórico, ¿verdad? Y más que todo lo que trata de hacer es potenciar el turismo cultural y generar a San José como un destino a partir del patrimonio tanto tangible como intangible de la ciudad, y dentro de ello se enmarca esta idea de que hay que recuperar la ciudad. Este documento tiene 8 ejes de acción, que está, bueno, reactivar económicamente la ciudad, generar políticas de uso del suelo, patrimonio cultural, movilidad, turismo y tecnología de información, programa de cultura ciudadana, vivienda y espacio público. Entonces ahí una parte de lo que se dice es que se quiere que San José sea más destino que camino, que es uno de los eslogans que hay dentro de todas las políticas también de turismo, porque se dice que el turismo llega a Costa Rica pero se va para las playas o para las montañas y no quedan en la ciudad. Entonces a partir de eso es lo que vemos que se enmarca también la creación de una marca ciudad. Entonces vamos a ver alrededor de la ciudad monumentos como que San José vive, y es parte entonces de esta idea de generar una marca de ciudad. La Cámara de Hoteles de San José está dentro de este plan del centro histórico de la ciudad, así como museos y otros aspectos. Acá llegamos al año 2016, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un programa se llama una iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles, que es muy curioso porque entonces ya hay todo un circuito de saberes que hay alrededor es una iniciativa que se ha aplicado en más de 77 ciudades en América Latina, y entonces lo que hace es, bueno, es curioso también la forma como denominan al documento, que es de la acción local a la sostenibilidad metropolitana. Ahí entran estos grandes discursos que validan la transformación de la ciudad, y señalan 2 aspectos concretos. Uno, que este plan de acción no modifica ni reemplaza otros instrumentos de planificación, y lo que hace realmente es definir áreas de actuación y proyectos concretos. Este documento llega a canalizar una serie de ideas y proyectos que han estado dispersas en la política municipal, y lo canalizan para darle un plan de acción y realmente concretizar esta idea que viene desde el año 2003 gestándose
poco a poco. Genera 5 líneas estratégicas, no voy a detenerme mucho en ellas, pero vamos a mencionarlas. Uno es mejorar la sostenibilidad metropolitana, habla de aspectos de movilidad, de sistema de agua potable, saneamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos. La línea estratégica 2 es un buen gobierno, es generar casi lo que le llaman una modernización de la administración, generar tecnología abierta, mejorar la gestión financiera municipal y generar una acción municipal transparente. Esta línea 3 es la que interesa dentro de la investigación que se está haciendo, que es la línea de regeneración urbana, que entonces lo que quieren hacer es liberar grandes potenciales de reconversión económica y que esto va a generar un mayor desarrollo urbano y va a motivar un proceso de repoblamiento del centro de la ciudad. La línea estratégica 4 habla de gestión ambiental sostenible, habla de residuos sólidos, generar valor de la gestión de residuos, y habla de gestión del riesgo a nivel general. Y la línea 5, que es la de competitividad y desarrollo económico, lo que dice es que a partir de lo previo, lo que va a hacer es desbloquear los beneficios económicos y sociales que atraería pobladores y empresas nuevas hacia la competitividad. Y aquí lo que destaca es el punto 2, que se quiere generar una agencia de desarrollo económico local. Entonces se quiere generar una política de inversión, una política casi internacional de inversión desde la ciudad. Un proyecto específico que se viene gestando es la idea de ciudad tecnológica. Aquí entra otro gran discurso alrededor de lo que se tiene que transformar la ciudad, y esto es replicando también un modelo que sucedió en Barcelona, la Roba 22, que parte de las personas que lo están gestando ahora son consultores de la municipalidad y están tratando de diseñar el plan maestro de esta ciudad tecnológica, que está en los alrededores de donde se relocalizó el edificio municipal. Entonces también de generar como un clúster económico y tecnológico de innovación alrededor de la municipalidad. Entonces aquí uno de los discursos que hay alrededor de eso. Entonces dice, imagina un espacio en plena capital donde pueda estudiar, trabajar e incluso cuente con las opciones para emprender. Un sueño que parece utópico, pero que está en los planes de la Municipalidad de San José. Ahí es como estas ideas que se empiezan a meter dentro de prensa y demás. ¿Qué es este proyecto? Se pretende construir entre el 2019 y el 2020 y pretende albergar empresas especializadas en investigación y desarrollo e innovación. Lo curioso es que es una idea que surge desde el 2009, pero vamos a ver más adelante que realmente no existen planos ni nada al respecto. Entonces es como estas cosas curiosas que suceden. Este es como el área. Si ustedes ven, esto se basa en documentos oficiales y se ve que no es un área completamente delimitada, sino que es un rectángulo donde lo único que quieren es atraer prácticamente inversiones. Acá otro de estos imaginarios se dice: San José quiere tomar posesión de los terrenos que están abandonados para incentivar la innovación y así lavarle la cara a una capital que se ha teñido de contaminación y delincuencia. También dentro del discurso está esta idea de la salud pública, casi que sanear, ¿verdad?, la ciudad que está enferma, que está sucia. Es un proyecto que es de 100 millones de colones. ¿Cuál es el avance de la obra? Ninguno, a pesar de que se dice que desde el 2009 no existen ni permisos ni planes, y los incentivos que se dan a las empresas es exención de impuestos, siguiendo con la misma lógica que hemos venido viendo. Está el componente académico. Aquí ya la Universidad Tecnológica va a tener como un centro de posgrados, y es como estos de los imaginarios que hay: la ciudad tecnológica, el rescate del sur de San José, que se ocupan estos tipos de proyectos para rescatar la ciudad de todo aquello que la capturó prácticamente. Y bueno, y aquí Miquel Barceló, que es uno de sus consultores, habla de esto. Nada más quiero resaltar lo que está en negrita, que esto no es un proyecto urbanístico, es un proyecto de ciudad. Entonces también nos dice qué tipo de ciudad se está queriendo generar en San José. Y ya para ir finalizando, acá está en el margen izquierdo superior, Urban Escalante, que es una de estas empresas que está haciendo vivienda en altura, genera noches de cine al aire libre, pero evidentemente dentro de sus también carteles de publicidad dice: nos reservamos el derecho de admisión. Se están generando nuevos clústeres como de gastronomía, digamos ejes de gastronomía que están tejiendo transformaciones. Hay especulación inmobiliaria y aspectos culturales en general. Y acá, bueno, parte de lo que es más común ver ahora. Y por último, entonces, nada más decir que estos son como elementos que quieren poner en cuestión el giro emprendedor del gobierno local, digamos, en este caso de la Municipalidad de San José, destinado completamente a la atracción de inversión, brindando las condiciones normativas, económicas y fiscales
para que la empresa privada llegue a establecerse, generando un tipo de reconquista urbana. Y entonces, al final, preguntarse el tipo de producción de ciudad es preguntarnos para quién se está construyendo la ciudad. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta para Andrés o Daniel, todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero bueno, vamos a comenzar con Paulo, que tiene bastantes preguntas. Bueno, muchas gracias por el interés y por las preguntas que me permiten por ahí ampliar algunas cosas que de todo lo que intenté decir, todo el material que había, bueno, muchas cosas quedaron un poco por ahí. Antes decíamos en el tintero, ahora será en el pendrive. Bueno, me pregunta Ana Montes sobre el manejo de la información para la realización del mapa de los inmuebles controlados por los fondos inmobiliarios, cómo fue la metodología, bueno, básicamente para recuperar esos datos. Lo que puedo decir básicamente es que utilizamos diversas fuentes públicas del Ministerio, sobre todo el Ministerio de la Producción de la provincia de Buenos Aires, que tiene un portal con toda la información referente a los parques industriales y logísticos y las áreas industriales que se han ido abriendo en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 15 años en los tres corredores, el corredor norte, el corredor sur y el corredor oeste de la región metropolitana. Pero también utilizamos un portal muy fuerte, muy activo, privado, que se llama Reporte Inmobiliario. Y bueno, ese portal también tiene información bastante precisa, no solo de la cantidad y diversidad de los distintos emprendimientos productivos planificados en la región metropolitana, sino las estadísticas que yo mostré sobre, por ejemplo, la triplicación del valor de venta y de alquiler de metro cuadrado en esos emprendimientos productivos. También otra fuente ha sido Cushman & Wakefield. Así que la verdad que hemos sido bastante heterodoxos en el barrido de la información y en el georreferenciamiento de esa información. Y bueno, esta pregunta me permite decir algo que creo que no llegué a decir, que es que todo este proceso bastante intenso de relocalización de la actividad industrial en los últimos 20 y algo de años en la región metropolitana, un proceso realmente muy intenso porque estos parques en su conjunto en la región metropolitana hoy significan algo como el 30% del PBI industrial del país. Allí, está contenido allí, en ese proceso de relocalización planificada, más o menos el 30% del PBI industrial. Ahora, dicho esto, hay que considerar que eso modificó, digamos, la escala de la localización de la actividad industrial, pero no modificó el patrón de localización a nivel metropolitano en el sentido de que el corredor norte sigue siendo el corredor más fuerte, más consolidado, como lo fue durante el modelo fordista, por ejemplo. Es decir, que en términos territoriales ha habido una resistencia y una capacidad de recuperación, de retención, mejor dicho, del hecho productivo industrial por la zona norte de la región metropolitana de Buenos Aires, si bien algunos departamentos del sur de la región, como por ejemplo Berazategui, a unos 20 kilómetros del centro de Buenos Aires, ha tenido una participación fuertemente creciente en los últimos 7-8 años. Pero en general el patrón de localización no se ha modificado demasiado. En segundo, otra pregunta, ¿en qué medida se involucraron los fondos de pensión en el negocio inmobiliario de Argentina? Y bueno, la verdad es que bastante marginal el papel de los fondos de pensión en el negocio inmobiliario en general, y yo diría que prácticamente inexistente en el caso de los emprendimientos productivos planificados de los cuales trataba mi exposición.
Otra parte de la pregunta dice, bueno, que se difundió que el gobierno de Cristina Kirchner había rescatado esos fondos de pensión y si eso tuvo que ver el negocio inmobiliario con los problemas de los fondos de pensiones. No, los fondos de pensiones tuvieron problemas internos, es decir, de gestión empresarial, pero también se encontraron con un panorama macroeconómico que extremadamente errático, salvo en los primeros años, que fueron los años que duró la convertibilidad, un peso, un dólar. O sea, aquella economía prácticamente dolarizada que tuvo la Argentina entre 1990 y 2001 y que terminó en la profundísima crisis y en la salida de la convertibilidad en 2002, lo cual generó entonces un panorama, tanto esa crisis como las crisis que se sucedieron, no tan graves durante los años 2000 y la crisis que se está verificando ahora. Efectivamente, a mediados de, un poco hacia fines de la década de los años 2000, el gobierno kirchnerista vuelve a estatalizar completamente el sistema de fondos de pensión, de manera que los fondos de pensión privados desaparecen absolutamente como mercado de capitales y de la economía argentina. Así que tuvieron una duración muy limitada en el tiempo, en un contexto macroeconómico absolutamente convulsivo. Por lo tanto, no tuvieron, por esa razón, mayor protagonismo en este tipo de operaciones. Otra pregunta, en este caso de Héctor Parra, si existen actores populares que en su práctica cotidiana de producción social, espacial, del área metropolitana de Buenos Aires, interpretan el proyecto metropolitano territorial, sobre todo en los partidos del sur y del oeste. La manera en que los actores populares manifiestan de alguna forma en su práctica cotidiana cierta resistencia al proyecto hegemónico de ciudad, básicamente tiene que ver con las invasiones, con lo que se conoce en distintos lugares de América Latina como la construcción del hábitat popular, del hábitat precario, de las invasiones, lo que nosotros llamamos las villas miseria, o villas simplemente, y los asentamientos. Paradójicamente, en el contexto del gobierno de los Kirchner, que fue un gobierno en algún sentido resistente a la globalización, resistente a la inversión extranjera, o que por lo menos la ahuyentó bastante, en ese contexto hay que decir que se generaron una multiplicación muy fuerte, se generó una multiplicación muy fuerte del hábitat precario. Al inicio del gobierno kirchnerista había 400 villas y asentamientos en la ciudad, en la región metropolitana y la ciudad de Buenos Aires, ciudad más región, 400, con 1.300.000 habitantes. Cuando Cristina se va en 2015 había 1.200, o sea, 3 veces más asentamientos y 700.000 habitantes más, o sea, 2 millones. Lo cual implica muchas lecturas. Una lectura es, bueno, la multiplicación de esta resistencia al proyecto de ciudad hegemónico, la búsqueda de algún espacio en la ciudad, el hecho de que más allá de las políticas sociales que fueron en algún sentido positivas por parte del gobierno kirchnerista, no se logró erradicar ni bajar sustancialmente los niveles de pobreza. El kirchnerismo se va del gobierno con un 30% de pobres. Entró con un 50, es cierto, pero un 50 que tenía que ver con la situación convulsiva 2001-2002. Yo tomaría la cifra de 98, que es más real, que era también del cerca del 30%. Es decir, prácticamente no movió mucho la aguja en este sentido. Si bien es cierto que Argentina es un país de puertas muy abiertas y evidentemente eso genera un flujo importante de personas que llegan desde el interior del país y desde los países limítrofes e incluso últimamente desde Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, los países no limítrofes, a vivir en Buenos Aires, aunque algunas de estas comunidades, sobre todo por ahora colombianos, venezolanos, no habitan en los espacios del hábitat precario. Entonces, las formas de resistencia me parece que tienen que ver básicamente con la producción de ese otro tipo de espacio, ¿no? Yo suelo decir un poco tangueramente, en un mismo lodo, todos manoseados, como dice un tango,
se han dado en estos últimos 25 años la reproducción del hábitat de élite en la periferia de la región metropolitana, con 500, casi 600 condominios privados, lo que llamamos urbanizaciones cerradas. Es unifamiliar, no como en algunos países donde los condominios privados son multifamiliares. En Argentina son básicamente unifamiliares. Junto con la revitalización de los subcentros a 5, 10, 15 kilómetros del centro de la ciudad, que se han verticalizado, y la eclosión del hábitat popular precario. Los tres movimientos se dieron simultáneamente en la década de los 90 y sobre todo de los 2000. Por eso hablo que en el barro del suburbio y en el mismo lodo se han producido este tipo de fenómenos. Jorge Álvarez Méndez pregunta qué proceso social, más que a mera rentabilidad empresarial, se atribuyo que no sea tan importante la no financiarización. Bueno, yo diría que es un proceso más cultural que social a lo mejor, pero que tiene una fuerte raíz en la macroeconomía, es decir, la falta de crédito, el proceso inflacionario que ha tenido el país sistemáticamente, la inestabilidad en general de los indicadores de la economía y la resistencia social y política. Aquí sí, yo creo que hay un factor ideológico, social y cultural, resistencia social y política de sindicatos, de organizaciones barriales, de organizaciones y movimientos sociales piqueteros, como se los conoce, al modelo económico desarrollado en los 90 durante el gobierno de Menem, al gobierno actual de Macri, e incluso contestando también al gobierno popular y nacional de los Kirchner. Es decir, que ha habido una confluencia de factores que yo creo que son sociales, son culturales, pero también son económicos. En una economía sin crédito, prácticamente, sobre todo para los sectores medios, ¿qué tipo de financiarización puede prosperar? En una economía en la cual, con los fondos del proceso de crecimiento de la producción de soja y de otro tipo de producciones, por ejemplo, donde las personas que tienen esa capacidad de ahorro por ser productores de bienes primarios, han volcado en efectivo, como decía hace un rato yo, en cash, han comprado cash en efectivo propiedades inmobiliarias. Entonces, eso, la verdad, detiene o obstruye, y yo creo que por suerte, al proceso de financiarización y a las tendencias en generales más salvajes del proceso de neoliberalización de la economía en la Argentina. Otra pregunta sobre las políticas contra la pobreza. Bueno, han sido erráticas e insuficientes. Se ha creado una asignación universal por hijo, por ejemplo, en los años de los Kirchner. El gobierno actual prometía bajar la pobreza a cero y la está aumentando al 35%. En fin, hay políticas erráticas, insuficientes, y donde la dinámica macroeconómica negativa y recesiva, el déficit fiscal de la economía argentina y sobre todo el proceso inflacionario dan por tierra con cualquier intento de política social tendiente a combatir la pobreza. Es decir, que las acciones son puntuales y de pronto son pasajeras. Es decir, hoy se están licuando todo el poder adquisitivo que reciben a través de diversos tipos de planes de empleo, de asignación por hijo, etcétera, se están licuando con el proceso inflacionario que está desencadenando desde abril hasta ahora. ¿Qué tan viable sería redirigir las políticas e inversiones hacia las poblaciones no tan urbanizadas como paso previo al fin del capitalismo? Bueno, es un problema muy difícil en un país donde el 95% de la población ya es urbana y donde el estilo de vida en general es urbano. Y por otra parte, cada vez es más discutible, por lo menos para los que trabajamos con el territorio y sobre todo los geógrafos, cada vez más discutible la dicotomía urbano-rural en términos culturales, en términos sociales. Entonces, la pregunta me parece que no tiene una respuesta posible en ese sentido. No veo que haya políticas que puedan revertir ese proceso. Y por último, en la crisis actual, paridad, impuestos a exportaciones, etcétera, ¿el gobierno de Macri está considerando alguna política sobre el financiamiento inmobiliario? ¿Qué pasaba con el mercado inmobiliario en periodos de crisis? No,
El gobierno de Macri en este momento lo único que le preocupa es cerrar el déficit fiscal. No hay ninguna política inmobiliaria. Sí, hasta abril, desde mediados del año 2017 hasta abril, cuando empieza la crisis actual, hubo una enérgica inyección de fondos públicos para sostener un programa de crédito para vivienda que se llama UVA, en alguna medida parecido a Mi Casa Mi Vida en Brasil, pero atado a los ingresos, al máximo 25% de los ingresos de los tomadores de crédito. Pero como el crédito, como casi todo en la economía argentina, está fijado en dólares, con esta situación financiera y sobre todo cambiaria que se está desarrollando, ha volado prácticamente por el aire. Es decir, si antes un trabajador tenía, una familia de clase media, tenía 20 años de plazo para pagar su casa, hoy tendría 40. Es decir, que está estallando el sistema de crédito para la vivienda para los sectores medios. De cualquier manera hay que decir que es la primera vez en muchísimo tiempo, yo creo que hay que pensar en los años 70, 60, 70, es la primera vez que hay un intento de generar un marco crediticio favorable a los sectores medios. Para los mexicanos o para los chilenos esto parecería increíble, pero la verdad es que no ha habido una política de vivienda dirigida a los sectores medios, salvo en este último año, hasta abril, durante el gobierno actual. Bueno, espero haber respondido más o menos aceleradamente a la mayoría de las cuestiones. Gracias. Andrés, por favor. Sí. De manera muy puntual, bueno, por un lado se pregunta que si considero que en la ciudad se enfrenta a la gentrificación y de dónde provienen los capitales. Bueno, los proyectos que se han venido generando en la ciudad de San José son como en dos tipos, digamos. Creo que están las condiciones de posibilidad para que se pueda gestar un proceso de gentrificación, pero donde se han ido construyendo proyectos habitacionales en altura son en lugares históricos de la élite de la ciudad, que realmente los hijos, digamos, de las familias históricas salieron de la ciudad y dejaron ese espacio como en abandono, y en estos lugares es donde se ha venido construyendo estos proyectos habitacionales en altura. Entonces realmente no podemos hablar de una gentrificación porque realmente no ha cambiado la condición de clase, que creo que es un aspecto bastante fundamental en ello. En cuanto a el origen de los capitales, muchas de las inmobiliarias que están construyendo son inmobiliarias que ya tienen cierta tradición histórica en creación de proyectos urbanísticos como tal. Pero bueno, están las grandes incógnitas de que si realmente, bueno, se dice que mucho del origen del capital realmente es el narco, una forma de lavar el dinero, pero bueno, comprobar eso es cosa difícil, ¿verdad? Y otra de las cosas que se dice, igual como se mencionó ahora en la mañana, es qué tanta ocupación tienen estas unidades habitacionales, porque muchas se ven vacías. Entonces también hay una lógica de que muchas empresas que realmente traen como a ciertos ejecutivos, lo que están haciendo es comprando unidades habitacionales en estos lugares para ya no pagar hoteles. Entonces es una de las cosas que suceden. Y después se pregunta si han habido movimientos vecinales críticos hacia las políticas de regeneración. Y bueno, acá creo que para explicar esto también hay como ver dos elementos muy puntuales. Uno, que realmente la ciudad como tal no ha sido un tema dentro de la opinión pública en Costa Rica, digamos, siempre ha sido más emergente. Después la tradición política del país. Es una democracia casi que de voto nada más. El tipo de organización política de base es muy pobre o está bastante difuminada en algunos casos, y mucho de esto también ahí es donde uno ve que las narrativas legitimadoras dentro de este discurso de regeneración y repoblamiento han calado muy fuerte dentro del imaginario. Entonces la gente realmente quiere o desea como que de afuera de la ciudad que exista una regeneración de la ciudad. Y si hay casos muy concretos, digamos, donde se generan proyectos de este tipo, más que todo en un proyecto que se quiere hacer sobre ciudad-gobierno, que es concentrar todas las instituciones del Estado en un único lugar, que está muy cerca de una población que es obrera, de tradición obrera, y han habido movimientos, pero cuesta realmente una articulación.
Realmente no existe un movimiento consolidado y articulado que reclame, si queremos decirlo en algún lado, un derecho a la ciudad o algo similar en este sentido. Y igual en este proyecto de ciudad tecnológica que vimos, ahí mucho el reclamo es que donde va a ser el proyecto piloto que la municipalidad quiere hacer, es en los terrenos de un cementerio que se llama el Cementerio Calvo, que es un cementerio que realmente es para las personas que no tienen, estaban desahuciadas, digamos, que no tienen ningún nicho, entonces se entierran ahí. Entonces mucho fue prácticamente hacia aspectos muy puntuales, pero no hacia como pensar la ciudad como en su conjunto, a nivel general. Está bien, gracias. Gracias, Andrés. Hay una última pregunta que es para los tres ponentes, se las voy a leer, nomás que le pediría a la persona que es Patricia que me ayude a terminar la pregunta. Dice, ¿los fondos financieros externos están generando vivienda, turismo, shopping excluyente? ¿Sí? Y bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que les permiten el acceso al suelo? No sé qué dice aquí al final, perdón, no lo entiendo. En el caso específico de Brasil, de los fondos inmobiliarios son inversores domésticos, la mayor parte. Son pequeños, son familias de ingresos altos o mismo medios, porque puedes investir en un fondo inmobiliario con $1.000. Los bancos crearon toda una red de distribución de cuotas de fondos inmobiliarios. Entonces, yo creo que en el caso de Brasil es mejor pensar cómo estos actores financieros están desplazando otros tipos de actores inmobiliarios do que pensar una dicotomía entre extranjero y nacional. Entonces creo que esos actores financieros son tanto nacionales cuanto externos y que emplean otro tipo de lógica de inversión, otras técnicas. Eso está modificando la forma de funcionar del mercado inmobiliario al menos de São Paulo y Río, donde se concentran estos tipos de inversiones. Pero cuando vamos para ciudades menores, ainda hay muchos pequeños desarrolladores que no están sob influencia de la financiarización y todo eso. Creo que, no sé si te respondo. En el caso de Buenos Aires, y estrictamente a nivel de los productos residenciales, habría como dos segmentos en la dinámica reciente. Uno premium, del segmento premium, que está dirigido básicamente a nuevas unidades para sectores de elite local, con muy poca penetración de inversores extranjeros y de residentes extranjeros para ese tipo de emprendimientos, las llamadas normalmente torres jardín o torres con amenities, con servicios, etc. El otro segmento es un segmento más dirigido hacia clase media en los últimos años, con unidades mucho más pequeñas. Las anteriores eran como de 400 metros cuadrados. Ahora hay unidades más pequeñas en los últimos años, dirigida a clase media, de valores que están en el orden de los 2.000 el metro cuadrado. Dirigida entonces a sectores medios, también con muy poca penetración de usuarios o de arrendatarios extranjeros, salvo en situaciones muy puntuales en torno a barrios cercanos al centro. Pero bueno, esta dinámica también hoy está entre paréntesis por la situación económica actual. La segunda operatoria, dirigida a sectores modestos, prácticamente se ha hecho toda al pozo
o con fideicomisos, donde el riesgo corre por parte de los adquirentes, los propietarios, no de los inversores. Si, en cambio, hay alguna penetración en el mercado inmobiliario de comercializadores extranjeros como Richard Ellis, por ejemplo, o Remax, pero es marginal realmente a nivel del mercado. Aprovecho un minuto más para completar una pregunta, algo que se me quedó por ahí, que eran los movimientos contrahegemónicos. Yo hablé solamente de las villas y demás, pero hay otros dos. Uno que tiene que ver con la cuestión ambiental provocada, la problemática ambiental generada por los grandes emprendimientos privados en el norte, en la cuenca, lo que llamamos la cuenca del río Luján y del río Reconquista. Es decir, movimientos sobre todo intelectuales, ambientalistas, que han realmente generado todo un movimiento y a concientización en la población local respecto de los perjuicios ambientales que están generando esas grandes urbanizaciones de centenares de hectáreas para los ricos. Y la otra tiene que ver con algunos movimientos vecinales dentro de la ciudad de Buenos Aires que podríamos identificar como patrimonialistas, aunque en la jerga de los urbanistas les llaman en realidad preservativos, y que tiene que ver con una manera de entender la ciudad, que es una ciudad que tiene que ser verde, vieja y bajita. Es decir, apelan al viejo concepto de la identidad barrial o de la identidad territorial, sobre todo de la identidad barrial, para oponerse, y lo han hecho con éxito, al desarrollo de desarrollos a gran escala de procesos de renovación urbana en algunos de los barrios más densos de la ciudad. Eso también ha sido de alguna manera un movimiento contrahegemónico, pero yo diría conservador. Nada más decir que en Costa Rica en general no hay una política de regulación del precio de la tierra. Entonces eso realmente lo que llega a hacer es oferta y demanda en el precio, genera especulación. Y esto llega a dificultar, digamos, con movimientos contrahegemónicos, como puede ser, hay dos experiencias en Costa Rica de cooperativas de vivienda de apoyo mutuo, que ya ahí tal vez se podría venir otro tipo de generación de vivienda, pero les es imposible acceder al suelo. O sea, entonces realmente ante esto, realmente solo la empresa privada, quien tiene capital, puede acceder al suelo, entonces se generan las condiciones para que se genere un tipo de ciudad. Y en cuanto a los grupos empresariales, muchos son conglomerados, el capital centroamericano está fuerte invirtiendo, mucho en centros comerciales, malls, que el caso más emblemático, que fue el primero que llegó a Costa Rica, fue el Grupo Roble, que es un grupo empresarial salvadoreño, que pertenece al Grupo Poma, que es otro conglomerado, que tiene ya inversiones en todo Centroamérica y recientemente ha estado en Colombia. Entonces son grupos empresariales que ahí van mucho de capital regional centroamericano, más que todo. O familias históricas de élite, que también que llegaron a hacerse inmobiliarias, y capital colombiano, que ese es otro. El grupo Cuesta Moras, que es capital colombiano, que también está en supermercados y demás. Gracias. Bueno, agradecemos a los tres panelistas. Antes de concluir esta sesión, les vamos a dar su reconocimiento y un fuerte aplauso. Fue muy interesante y muchas gracias a los tres. Pablo. Y continúa el día de mañana. Sí, gracias a todos y buenas tardes.